Lo toma. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Vamos a un ratito. Estamos conectándonos con nuestros hermanos en el Facebook. Muy bien. Ya estamos aquí. Bendito sea Dios. Ya estamos ahí. Muy bien. Ahora vamos a monitorear aquí. Ya está. Muy bien. Bendecidos. Bendecidos. Ya estamos con nuestros hermanos en el Face. Aleluya. Gloria a Dios. Y nuestros hermanos aquí en el Zoom. Gloria a Dios. Permítanme, vamos a eso. Ya estamos aquí. Vamos a ver, gloria a Dios. Esta es la forma de monitorear para poder estar al tanto de lo que nuestros hermanos están viendo. Un momentito. Eso, ya estamos. Gloria, ya estamos aquí. Gloria a Dios. Eso. Muy bien. Muy bien, hermanos, una bendición poder compartir con ustedes una vez más para seguir estudiando. Eh, Estamos nosotros ya con varias clases compartiendo la vida de Daniel como un ejemplo de cómo se puede vivir y se debe vivir en integridad, en fidelidad a Dios, con una disciplina espiritual alta, en medio de un mundo hostil, de un mundo que nos aborrece, que nos odia. Y ya hemos visto varias características en Daniel, varias acciones, principios espirituales que él preservó, guardó, una disciplina espiritual muy alta, un compromiso profundo con Dios, con su fe, que se evidenciaron en la forma de cómo él caminó, se desenvolvió, su conducta, su carácter, reflejaban una relación íntima con Dios y un compromiso muy profunda con la fe. Así que después de recorrer la vida del profeta Daniel, y examinar sus decisiones, las pruebas y victorias espirituales que tuvo, surge para nosotros una pregunta inevitable, ¿no? Una pregunta inevitable, sobre todo para el creyente contemporáneo. ¿Es posible vivir hoy con la misma fidelidad que él demostró en su tiempo? Esta es una pregunta que tenemos que hacer. Es posible, después de haber visto a Daniel a través de las páginas leídas en la Biblia, de lo que él hizo, de cómo se comportó, de cómo impactó a la generación, cuatro generaciones, cuatro grupos de reinos, de personalidades, de reyes, cómo él vivió. Entonces la pregunta natural que pudiéramos nosotros hacernos en este tiempo ¿es posible vivir hoy con la misma fidelidad que él demostró en su tiempo? ¿Puede un creyente moderno, rodeado de presiones culturales como las que experimentamos hoy, tentaciones constantes y cambios sociales acelerados, mantenernos íntegros y firmes delante de Dios? ¿Se puede esto? ¿Es posible? Esa es una pregunta natural que todos nos podemos hacer hoy. Entonces, la respuesta, aunque desafiante, es clara. Sí, sí, es posible vivir fiel hoy, es posible. Daniel no fue un personaje mítico, es decir, con cualidades
extraordinarias. No, él fue un hombre común. Él no fue un humano, un ser humano diferente al resto. Él no nació con ventajas espirituales exclusivas, ni vivió en circunstancias fáciles. Fue un joven arrancado de su hogar, educado en una cultura hostil a su fe y rodeado de prácticas contrarias a la voluntad de Dios. Sin embargo, decidió permanecer fiel. Él decidió permanecer fiel. Dice en el primer capítulo que propuso en su corazón no contaminarse. Esto significa que su ejemplo no pertenece solo al pasado, es una posibilidad para cada generación. Muchas veces idealizamos a los personajes bíblicos y pensamos que su fidelidad fue producto de una espiritualidad extraordinaria, imposible de alcanzar. Sin embargo, Daniel enfrentó luchas humanas reales, incertidumbre, presión social, tenía riesgos personales y tentaciones de adaptación cultural. Su diferencia no estuvo en circunstancias favorables, sino en decisiones conscientes, decisiones conscientes. Este punto es crucial, hermanos, para comprender el mensaje final de su vida. La fidelidad no depende del entorno, ¿no? Personas dicen, si yo estuviese rodeado de otro tipo de personas o viviese en otras circunstancias, entonces todo sería distinto. Sería posible mi fidelidad, dicen, pero la vida de Daniel nos muestra todo lo contrario. La fidelidad no depende del entorno, sino de la decisión del corazón. Hoy nosotros como creyentes enfrentamos luchas similares. Nosotros también enfrentamos desafíos, aunque pudieran parecer distintos, son igualmente intensos. Vivimos en una sociedad donde las convicciones morales son cuestionadas constantemente. El relativismo cultural presenta todas las opiniones como igualmente válidas. Y la fe cristiana muchas veces es considerada anticuada o incómoda. La presión para adaptarnos puede ser sutil, silencios incómodos cuando alguien expresa su fe, burlas hacia valores cristianos o incentivos para flexibilizar principios en nombre de la aceptación social. Sin embargo, la historia de Daniel nos recuerda que cada generación enfrenta su propia Babilonia y en cada época Dios ha sostenido a quienes deciden honrarle. Otro desafío moderno es la saturación de distracciones. Estamos saturados por una serie de distracciones que procuran llamar nuestra atención. El ritmo de vida actual deja poco espacio para la reflexión espiritual. Las responsabilidades laborales, las demandas familiares y la constante conexión digital compiten por nuestra atención. Sin darnos cuenta, la comunión con Dios puede quedar relegada. Eso puede pasar con creyentes fieles que se dejan
atraer por todo lo que el mundo nos presenta. Daniel demuestra que, aún en medio de grandes responsabilidades, es posible mantener una vida espiritual firme. Su ejemplo nos invita a reorganizar prioridades. Ojo, reorganizar prioridades y recordar que la fidelidad no se mantiene automáticamente, requiere disciplina y decisión diaria. Nos encontramos a veces con líderes que nos presentan la fidelidad como algo que se va a manifestar de manera automática. Eso no es cierto. Se requiere disciplina y decisión diaria. También debemos reconocer que vivir fielmente hoy no significa vivir sin errores. Cuidado, no somos infalibles. Fallamos a veces y cometemos algunos errores. De manera eventual cometemos faltas, pero no de manera habitual. La fidelidad cristiana no consiste en perfección absoluta. Así que no te frustres si has fallado, puedes levantarte, puedes ser restaurado, puedes sobreponerte. Lo que Dios nos llama es a perseverar constantemente, perseverar constantemente. Daniel mismo necesitó depender continuamente de Dios. Este hombre vio la necesidad de orar de manera consistente porque él se daba cuenta que necesitaba depender de manera continua de Dios. Su fortaleza provenía de su comunión con el Señor, no de su capacidad humana. Este punto ofrece esperanza, amados. La fidelidad no depende de nuestra fuerza. Déjenme repetir eso. La fidelidad no depende de nuestra fuerza, sino de la gracia de Dios que sostiene al creyente dispuesto. Es la gracia de Dios la que va a sostener a cualquier creyente que esté dispuesto. Otro aspecto importante es que hoy contamos con recursos espirituales que Daniel no tuvo. Vivimos bajo la gracia revelada plenamente de Jesucristo. Tenemos acceso a la palabra completa de Dios y al Espíritu Santo habitando en nosotros. La comunidad cristiana, cuando funciona correctamente, ofrece apoyo y acompañamiento espiritual. Podemos llamarnos unos a otros para orar en comunión unos por otros, unos con otros. Podemos hacer eso. Para poder ser sostenidos, la Biblia dice, llevar la carga los unos de los otros. O sea, la comunidad cristiana nos da una protección que Daniel no tenía. Esto significa que si Daniel pudo permanecer fiel en un contexto adverso con recursos limitados, ¿cuánto más posible es hoy vivir firmemente cuando contamos con mayores medios espirituales? Además, la fidelidad no siempre produce reconocimiento inmediato. Daniel experimentó momentos de peligro, acusaciones injustas y amenazas de muerte. Sin embargo, su fidelidad dejó un legado eterno. Hoy ocurre lo mismo. Permanecer fiel puede implicar enfrentar incomprensión o rechazo, a veces de los familiares,
A veces los amigos en el trabajo, la gente no comprende nuestra fe, nos rechazan, pero la aprobación de Dios supera cualquier reconocimiento humano. Esta enseñanza final, esta enseñanza que estamos compartiendo hoy, nos recuerda que cada creyente está escribiendo su propia historia de fidelidad. No todos ocuparán posiciones visibles como Daniel, pero todos enfrentamos decisiones donde se define nuestra integridad espiritual. La fidelidad se demuestra en la vida cotidiana, en la honestidad laboral, en la pureza de pensamientos, en la responsabilidad familiar, en la coherencia entre fe y conducta. Son decisiones aparentemente pequeñas las que construyen un testimonio sólido, contribuyen a un testimonio sólido. Además, vivir fiel hoy también implica reconocer que no caminamos solos. La comunidad de creyentes, el acompañamiento pastoral y la amistad espiritual ayudan a sostener la fe cuando la presión aumenta. Daniel tuvo compañeros que compartieron convicciones similares y juntos enfrentaron desafíos. De la misma manera, hoy necesitamos caminar junto a otros creyentes que nos animen a permanecer fieles. Y estamos rodeados de hermanos espirituales, tenerlos en nuestro círculo para que con ellos oremos y busquemos a Dios y nos animemos mutuamente. Hay reflexiones profundas que tenemos que hacer en base a lo que nosotros estamos viendo. La primera de ellas es: ¿estamos convencidos de que vivir fielmente es posible hoy? Debemos convencernos de eso. ¿Hemos decidido honrar a Dios aun cuando el entorno presiona para ceder? Porque somos provocados por las circunstancias, ¿no? Por el entorno. Nuestra vida refleja coherencia espiritual en medio de los desafíos actuales. Estamos construyendo un legado de fidelidad para quienes nos rodean, porque es importante ser ejemplos, inspirar a otros y mostrarles que sí es posible vivir para Dios. La vida de Daniel demuestra que la fidelidad no pertenece solo al pasado. Su historia es una invitación permanente para cada generación, porque aunque las culturas cambien, los imperios desaparezcan y las sociedades se transformen, Dios sigue siendo fiel y continúa sosteniendo a quienes deciden caminar con integridad delante de Él. Así como Daniel permaneció firme en Babilonia, hoy también es posible vivir con santidad e integridad en medio de un mundo cambiante. Porque al final, la fidelidad a Dios siempre será posible para aquel que decide honrarle por encima de cualquier circunstancia. Podemos permanecer fieles a Dios cuando todo cambia. Cuando nosotros vemos a través de todo el recorrido que hemos visto de la vida del profeta Daniel, resulta inevitable reconocer que su historia no pertenece únicamente al pasado, sino que continúa hablando con fuerza al presente. Aunque los siglos han pasado y las culturas se han transformado, el conflicto espiritual que Daniel enfrentó sigue siendo el mismo que experimentamos hoy como creyentes. Vivir fielmente a Dios en medio de un entorno que constantemente invita a ceder. Las circunstancias, el mundo, nuestro entorno nos presionan.
Pero hay que recordar que Daniel no vivió en un mundo favorable a la fe, no disfrutó la libertad religiosa ni de una sociedad que compartía sus convicciones. Él fue llevado cautivo a una cultura que exaltaba dioses falsos, promovía prácticas contrarias a la fe divina y ejercía presión constante para que los jóvenes conquistados abandonaran su identidad espiritual. Sin embargo, su vida demuestra una verdad que atraviesa el tiempo. La santidad no depende del entorno, sino de la fidelidad interior. Daniel perdió su tierra, pero no perdió su fe. Perdió su templo, pero no perdió su comunión con Dios. Perdió su contexto espiritual favorable, pero no perdió su identidad como siervo del Señor. Aunque todo a su alrededor cambió, su corazón permaneció firme. Y esta es precisamente la lección que su vida ofrece a cada generación. No siempre podemos elegir el entorno donde vivimos. No podemos controlar la cultura que nos rodea ni las decisiones de la sociedad, pero sí podemos decidir a quién serviremos y qué principios guiarán nuestra vida. La historia de Daniel muestra que no importa cuán poderosa sea la presión cultural, Dios siempre sostiene a quienes deciden honrarle. A lo largo de su vida enfrentó conspiraciones, amenazas de muerte y situaciones que pudieron haber quebrado su fidelidad. Sin embargo, en cada etapa, la presencia de Dios estuvo con él. Esto no significa que Daniel viviera sin dificultades, por el contrario, su fidelidad muchas veces lo llevó a situaciones peligrosas, pero cada prueba se convirtió en una oportunidad para que Dios manifestara su poder y su fidelidad. Así ocurre hoy también. El creyente fiel no está exento de problemas. Jesús, nuestro Señor, dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. El apóstol Pablo dijo en una oportunidad que a través de muchas pruebas y tribulaciones es necesario que entremos en el reino de Dios. Pero nosotros podemos estar seguros de que Dios camina con nosotros en medio de las dificultades. La fidelidad no evita siempre el conflicto, pero garantiza la compañía divina en medio de él. Otro aspecto que la vida de Daniel resalta es que la fidelidad no se construye en momentos extraordinarios, sino en decisiones cotidianas. No fueron los grandes milagros los que formaron su carácter, sino la constancia diaria en su comunión con Dios, su responsabilidad en el trabajo y su coherencia en la vida privada. Esto nos recuerda que la santidad no es un evento ocasional, sino un camino que se recorre día tras día. Además, Daniel demuestra que la gracia divina capacita al creyente para vivir con integridad, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Ojo con esto, la gracia divina, la gracia divina capacita al creyente, nos capacita para vivir con integridad, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. La fidelidad de Daniel no fue producto de su fuerza humana, sino de su dependencia constante del Señor. Igual nosotros, no es nuestra fuerza, habilidad humana la que va a hacer posible que vivamos siendo fieles, no.
es depender constantemente del Señor. ¿Cómo mostramos nosotros esa dependencia? Orando, manteniéndonos humildes, confiando en Dios en medio de las circunstancias adversas. Estos son los fundamentos que sostuvieron el carácter de Daniel y nos sostendrán a nosotros. Esta verdad ofrece esperanza al creyente actual. No estamos llamados a vivir fielmente por nuestras propias fuerzas, sino sostenidos por la gracia de Dios, porque la gracia nos sostiene. La gracia nos capacita. La gracia nos fortalece. Esa gracia capacita, fortalece y sostiene a quienes deciden caminar con integridad. La historia de Daniel también nos muestra que la fidelidad va a dejar legado. El testimonio de Daniel trascendió su tiempo y continúa inspirando a generaciones. Su vida demostró que una sola persona fiel puede impactar estructuras enteras y dejar una huella espiritual duradera. Hoy, cada creyente escribe su propia historia de fidelidad. No todos ocuparán posiciones visibles ni enfrentarán pruebas dramáticas, pero todos enfrentaremos decisiones diarias donde se define la coherencia espiritual. La pregunta que permanece, hermanos, en nosotros no es simplemente qué hizo Daniel, sino qué haremos nosotros frente a nuestras propias Babilonias modernas. Cada generación enfrenta sus desafíos, sus presiones y sus tentaciones de adaptación cultural. Sin embargo, la misma gracia que sostuvo a Daniel está disponible hoy para nosotros y nos puede sostener hoy. En medio de un mundo cambiante, donde valores y convicciones se redefinen constantemente, aún es posible vivir con integridad. Aun cuando la cultura presiona para diluir la fe, todavía es posible permanecer firmes. La fidelidad no depende de circunstancias ideales, sino de corazones decididos a honrar a Dios. Este recorrido por la vida de Daniel nos deja con una invitación personal y profunda. Debemos decidir en nuestros corazones no contaminarnos. Debemos mantener nuestra comunión con Dios en todo tiempo. Debemos decidir vivir con integridad aun cuando nadie nos observe. Debemos procurar ser luz en medio de la oscuridad cultural. Debemos permanecer fieles aun cuando obedecer traiga consecuencias. Porque aunque las sociedades cambien y los imperios desaparezcan, Dios sigue siendo el mismo. Y así como sostuvo a Daniel en Babilonia, hoy también sostiene a quienes deciden caminar con fidelidad delante de Él. Por eso, hermanos, debemos afirmar nuestros corazones con esperanza. Hoy, como en tiempos de Daniel, todavía es posible vivir fielmente. Todavía es posible honrar a Dios en medio de la presión cultural. Todavía es posible permanecer firmes cuando el mundo cambia. Ahora nosotros debemos decidir ser fieles, mantenernos firmes. No importa qué nos esté rodeando, qué circunstancia nos rodee, podemos permanecer fieles a Dios,
porque aquellos que deciden hacerlo van a descubrir que la fidelidad a Dios nunca es en vano, porque Él permanece fiel para siempre. Que Dios nos ayude, hermanos, porque este recorrido bíblico en la vida de Daniel es profundamente práctico para la vida de todos nosotros que somos siervos de Dios. Esto nos muestra cómo un joven cautivo en una cultura pagana logró mantenerse íntegro, influyendo incluso en los gobernantes más poderosos de su tiempo, sin comprometer su fe. Que Dios nos ayude, hermanos, para mantenernos firmes, sólidos, estables en medio de las circunstancias que nos rodean. Hoy muchos de nuestros hermanos están participando en esta contienda, campaña política, en las elecciones. Debemos estar preparados, listos para enfrentar todo tipo de circunstancias y tentaciones y enfrentar con integridad, con una vida piadosa, una vida de fe, de firmeza, frente a todo lo que se nos ponga delante. Dios nos va a ayudar, pero debemos orar. Recuerden que uno de los principios que hemos visto en la vida de Daniel es que todo empieza en la vida privada. Lo secreto, cuando nadie nos ve. Es allí donde debemos tomar tiempo para postrarnos delante de Dios y clamar, pedir fortaleza espiritual. Que Dios nos ayude a sobreponernos a cualquier tipo de situación y que podamos seguir adelante, no importa lo que estemos enfrentando. Porque la gracia nos sostiene, aleluya. La gracia tiene un poder sustentador y de sostenimiento que nos puede ayudar a permanecer fieles cualquiera que sean las circunstancias. Necesitamos a Dios, necesitamos fortalecernos en Él, ayunar, tener comunión, buscar a Dios, congregarnos, estar rodeado de hermanos fieles. Todo eso ayuda a nuestra fidelidad. Son como cercos de protección divina para poder ser librado de todo lo que el mundo nos presenta. Así que dejamos a nuestros hermanos con esta reflexión, con este mensaje, allá a nuestros hermanos en el Face para que puedan aprender estas verdades y compartirlas también con otros. Que Dios nos ayude. Nos despedimos de nuestros hermanos allí en el Face y nos quedamos aquí un momento con nuestros hermanos en el Zoom para dialogar e intercambiar pensamientos. En el nombre de Jesús nos despedimos, hermanos. Bendiciones con ustedes y sigamos adelante firmes en la fe. Amén. Amén.